Bueno, muy buenas tardes, profesor. Conforme a lo solicitado, sustento mi tema. Mi tema, en este caso, mi parte, ya que mi grupo se dividió funcionalmente el trabajo. Así que notará que el trabajo está estructurado fenomenológicamente con el pensamiento jurídico básico, con el mayor orden posible y claridad, entre comillas, sencillo y comprensible para que cualquier lector tercero que esté interesado en el tema pueda discernir cognitivamente lo que vamos a establecer de la siguiente manera. Yo voy a entablar dos esferas en materia de blanqueo de capitales. La mía va a ser la esfera penal y cierta parte de las estructuras o medidas de debida diligencia que se deben aplicar al servicio de corresponsabilidad bancaria. Pero vamos a la parte penal, que es el 100% en la cual me voy a desempeñar. Mira, partiendo de un concepto básico y teniendo en cuenta todas las modalidades por las cuales se puede realizar el delito blanqueo de capitales, vamos a hablar del tipo penal básico. Acuérdense que siempre nuestra legislación positivamente va a estar adiestrada a la teoría del delito, una conducta típica, antijurídica y culpable. Y de igual manera, los presupuestos jurídicos por los cuales se va a hacer la formulación de una imputación en materia de delito de blanqueo de capitales tiene que ajustarse típicamente al supuesto de hecho jurídico. Pero partiendo de una noción sencilla, que es el blanqueo de capitales, yo podría decir de que es una operación a través de la cual el dinero de origen ilícito es invertido, es ocultado, sustituido a los circuitos económico-financieros legales, incorporándose a cualquier tipo de negocio como si se hubiera obtenido de una forma ilícita. A esto me quiero referir a que es una operación sistemática que trasciende a la esfera cognitiva del pensamiento y la conducta va desplegada a utilizar cualquier tipo de mecanismo idóneo para que el capital obtenido de forma ilícita tenga una apariencia lícita. Razonamiento. Entonces, para que una persona cometa el delito de blanqueo de capitales, se requiere el verbo rector que adquiera, resguarde, invierta, transporte o cualquier tipo de conducta desplegada para que los bienes provenientes de determinadas actividades criminales tengan apariencia de legalidad, ¿verdad? Pero esa transformación de conductas desplegadas al desarrollo de encubrimiento de un capital ilícito tiene una serie de etapas. Podríamos decir un iter criminis externo, no un iter criminis interno. Un iter criminis interno remitiría a las fases por las cuales la persona realiza el blanqueo de capitales. Pero no podemos desplegarnos hasta ahí porque no hemos visto los presupuestos, ya que es un delito cuya naturaleza tiene adyacentemente la existencia de otro delito. A esto me refiero a que para que exista blanqueo de capitales, tiene que haber un delito previo en base a las sumarias de averiguación de la Fiscalía, producto de pruebas indiciarias que puedan encaminar al inicio de una investigación formal. Y a esto me refiero 2 meses una vez formulada la imputación. Formulada la imputación en base a un ajuste típico correspondiente. Pero la etapa de blanqueo de capitales va a tener una fase, ¿verdad? Y vamos a decirlo de una manera sencilla. Está la fase de colocación, está la fase de enmascaramiento y está la fase de integración al sistema financiero. ¿Y cómo es esto de la fase de colocación? En esa fase, los delincuentes procuran como desembarazarse materialmente de las sumas de dinero. En efectivo, claro, que genera la actividad ilícita, pero no necesariamente tiene que ser dinero en efectivo. Pueden ser valores, pueden ser transferencias crediticias, puede ser cualquier tipo de activo que provenga de la actividad ilícita. Pero ¿eso cómo se va a hacer? Muy sencillo, por medio de las actividades financieras, no financieras y aquellas actividades
realizadas por profesionales que están enmarcadas dentro de un sujeto de protección o secreto profesional, conforme lo establece el artículo 25 de la Ley 23 del 2015. En ese sentido voy a la parte financiera, ya que atendiendo a la parte especial de la materia, voy a dedicarme a establecerlo desde ese punto de vista bancario. Y para colocar esas cantidades importantes de dinero en efectivo, se requieren de que no se levanten sospechas, ¿verdad? Claro, porque las entidades financieras tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas ante la unidad de análisis financiero. Pero la evolución de la delincuencia ha sido conspicua porque han provocado investigaciones oficiales sobre el origen ilícito y ellos han adoptado medidas en las cuales van a pasar por alto. Y vamos a entablar 6 procedimientos sencillos. Primero, el clásico, el fraccionamiento de sumas elevadas en algunas de menor cuantía. La otra es la complicidad del propio banco, sin perjuicio de la política que conoce a tu empleado, para poder realizar el fraccionamiento de las sumas. La otra es colocar a través de establecimientos financieros no tradicionales, a esto me refiero a entidades que ofrecen servicios financieros similares a los bancos, para que obviamente esas medidas de debida diligencia no sean aplicables de manera forzosa o ampliada. La otra es mezclar fondos lícitos con fondos ilícitos. A esto me refiero, por ejemplo, a una compra-venta simulada o una compra-venta de un bien, mueble o inmueble. O, por ejemplo, compra de bienes de alto valor con pago en metálico. Y la clásica, que es la que hacen en las medidas de diligencia, obviamente previamente corroboradas por un juez de garantía en materia de allanamiento de bienes inmuebles, el contrabando de dinero en bulto. Este es la prueba indicaria sine qua non para poder iniciar, ¿verdad?, la investigación en materia de blanqueo de capitales. La otra, hay una fase de enmascaramiento y es desligar los fondos ilícitos de su origen. Ya nos desembarazamos materialmente y está colocado en la parte financiera, que es la parte por la cual en cierta medida va a ser más forzosa o va a ser la parte en la cual haya más riesgo para el delincuente, porque él tiene que colocarlo en el circuito financiero y eso puede hacer de que la persona que maneje el circuito financiero se dé cuenta, ¿verdad? Entonces, si él pasa esa etapa, obviamente, él tiene que desligar los fondos ilícitos de su origen, generando para ellos un complejo sistema de transacciones financieras. Claro, para borrar esa huella contable de la transacción que previamente realizó. Y por ejemplo, digo 3 modalidades. La conversión del dinero en bulto o instrumentos o medios de pago, por ejemplo, cheques de gerencia, certificados de activos o certificados nominales, la conversión o reventa de bienes adquiridos con dinero en efectivo, transferencia telegráfica o electrónica de fondos. Estas compañías como Western Union son las que mayoritariamente se utilizan para la transferencia de fondos provenientes de actividades ilícitas. Pero obviamente se borra la huella contable porque ya el fondo nació de Western Union, no nació de una actividad ilícita. Y la fase de integración sería ya la colocación, que es cuando ya se confiere la apariencia de legalidad al patrimonio de origen ilícito. O sea, ya tengo el Rolls Royce, ya tengo el Lamborghini, ya tengo mi mansión, ya tengo mis bienes, pero obviamente tienen una apariencia de legalidad, pero no son de origen lícito. La otra, ahora lo que quiero ver es muy importante porque ya yo mencioné la teoría del delito y es el carácter doloso del delito. El delito de blanqueo de capitales prima facie es un delito doloso. ¿Por qué? Porque se requiere el conocimiento del sujeto activo, un conocimiento claro y exacto del origen ilícito del capital que encubre. Y constituye un presupuesto necesario para consumar el delito. Y en el artículo del Código Penal que habla sobre el blanqueo de capitales,
hay una frase que destaca el carácter doloso del blanqueo y es siempre que hubiera conocido ese origen y tienda con esas acciones a ocultar o encubrir el origen de los recursos o a eludir consecuencias jurídicas. En ese sentido, profesor, puede afirmarse que se requiere un estado anímico de certeza sin que puedan equipararse a él ni las meras sospechas ni presunciones, ya que recaigan tales sospechas sobre la existencia del delito y sobre la procedencia de los efectos que ayudan a aprovechar. Esto es, que la gente conozca que esos bienes, efectos o haberes tienen su origen en actividades del comercio de drogas o actividades relacionadas con esto, sin que sea preciso un total conocimiento respecto a la conducta delictiva que produjo los bienes o ganancias. O sea, a eso me refiero, a las circunstancias de modo, tiempo, los autores, los grados de autoría del delito, sí. Hay un método, porque obviamente a la fiscalía, como ostenta la carga de la prueba, tiene que mostrar que el acusado realmente tenía conocimiento de la actividad ilegal y no tenía la posibilidad remota de conocer de ella. Y esa doctrina se llama la ceguera voluntaria, ¿verdad? A esto me refiero, es situarse, la ceguera voluntaria, es situarse en una posición de ignorancia deliberada, y eso es decir, la ignorancia deliberada, es decir, ¿y en qué consiste? Es que la de quien pudiendo y debiendo conocer la naturaleza del acto o colaboración que se le pide, se mantiene en una situación de no querer saber, pero no obstante no presta su colaboración. Ese partícipe se hace acreedor a las consecuencias penales que derivan de su antijurídico actuar. Hay muchos elementos. Primero, pudiendo y debiendo conocer la naturaleza del delito. Hay un conocimiento previo de que se tiene la posibilidad y debes, por obligación legal, de conocer la naturaleza del acto. Pero no colaboras y no quieres saber del delito. Entonces, ese patrón de conducta se conforman en indicios que hacen de que ese partícipe se haga acreedor de las consecuencias penales. Pero a ver, vayámonos a la parte procesal. La parte procesal lo voy a clasificar en un debate probatorio. El primer debate probatorio va a ser la prueba indiciaria. El segundo, la prueba de Lyons-Kahn, y la otra, la carga de la prueba en el delito de blanqueo, que la carga se convierte en una inversión de la carga de la prueba, ya que el sujeto activo del delito debe justificar la cantidad o el enriquecimiento ilícito. Es más, por regla general, el enriquecimiento ilícito se invierte en la carga de la prueba, porque el enriquecimiento ilícito, el sujeto tiene que justificar el activo ya ampliado, o mejor dicho, la exacerbación capital exigente que tiene, que debe justificar. Esa prueba indiciaria, vamos a decirlo, es como un requisito sine qua non. ¿Por qué? Porque nuestro ordenamiento jurídico exige, para acreditar el delito de blanqueo de capitales, de que se debe probar o al menos tener indicios que el dinero o bienes que originan la investigación hayan sido obtenidos de actividades ilícitas. Pero primero, como yo soy muy aburrido, hay que definir qué es un indicio, porque el indicio, a diferencia de un medio probatorio ya aportado, evacuado, practicado y valorado por el juez al momento de adoptar una decisión, no va a tener las mismas características procesales que en materia de pruebas. Y es que primero, un indicio es un hecho conocido, ¿ok? Es un hecho indicador que primero es apreciado por el juzgador y que requiere, como lo resaltamos anteriormente, que esté plenamente establecido por cualquiera de los medios probatorios. A esto me refiero a
declaración de parte para posteriormente hacer indagatoria, testimonio de los documentos, testimonio, documentos o cualquier tipo de medio probatorio. Acuérdense de que nosotros somos un sistema de libre valoración probatoria, por lo que el fiscal no se limita a una prueba tasada, sino que puede ampliar cualquier tipo de medio probatorio que le den elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente de que hay un indicio delictual, ¿verdad? Pero ese indicio tiene que estar formado por una inferencia lógica. ¿Y qué es una inferencia lógica? Esto va más allá de lo jurídico. ¿Y por qué va más allá de lo jurídico? Y no simplemente limitarse a establecer un hecho conocido. Porque la sana crítica no solo se subsume a la práctica probatoria, se subsume a cualquier acto procesal en la cual el juez de garantías, o en este caso la fiscalía, tienen que tener en cuanto al el alcance de la aplicación de las reglas de la experiencia o el conocimiento de determinadas técnicas científicas. ¿Para qué? Para inferir la existencia o inexistencia de un hecho. ¿Okay? No es que automáticamente se tiene que gestionar una actividad procesal encaminada a investigar de manera forzosa el desarrollo de un delito, sino que hay ciertas deducciones producto de esos indicios que van a inferir la existencia o inexistencia de otro, ¿verdad? A esto me refiero. Por ejemplo, se solicita un allanamiento a una casa y se aprende, ¿verdad?, $150,000 en efectivo. Pero la persona tiene una declaración de bienes notariada en la cual el 60% de lo que genera está testimoniado en bienes muebles activos. Además de eso, está divorciado, tiene pensión alimenticia y es un funcionario con mando en jurisdicción que tiene un salario de $5,000 más derechos de deducción. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la sana crítica? ¿La persona ha justificado o no ha justificado sus muebles, el dinero incautado? La persona es acreedora de ser un sujeto de investigación producto de su condición situacional económica. Y muchas otras preguntas se tiene que formular un juez de garantías al momento de establecer un indicio probatorio. Ok, ahora vamos a los medios de prueba. El ion scan se trata de una prueba pericial. Esa es la prueba que más se utiliza en el primer circuito judicial del primer distrito judicial, que en materia de blanqueos. Y es la que se utilizó hace poco en la incautación de unos carros que fueron aprehendidos en Santa María. Es más, se utilizó también en el caso de Odebrecht, la prueba del ion scan. Se trata de una prueba pericial que determina la presencia de rastros o señales que se traducen en indicios respecto a la posible comisión de un hecho penal. Y llego a la conclusión, puesto que si bien la prueba determina la presencia de sustancias ilícitas, la misma no puede establecer cantidad, pureza o tiempo en que en una superficie tuvo contacto con la sustancia detectada. Solo por poner un ejemplo, señores. El ejemplo clásico de la prueba del ion scan sobre el dinero. Es muy probable que la misma dé positivo en dinero que nosotros tengamos en nuestras manos sin ser personas dedicadas al tráfico de drogas o sin ser consumidores de la misma. A esto me refiero de que es excesivamente difícil imputar o probar el delito de blanqueo de capitales y solo se podrá hacer una valoración probatoria en la motivación de la decisión basados en indicios, ya que el medio probatorio debe acreditar la narración del hecho, ¿verdad? O debe acreditar, obviamente, la estructura de la veracidad del hecho, porque el medio de prueba solamente indica la existencia del hecho. Ahora, la carga de la prueba en delito de blanqueos. Esto es muy importante.
el delito de blanqueo de capitales siempre se va a invertir en la carga de la prueba respecto a la procedencia. ¿Por qué? Porque al Ministerio Público, a partir de las pruebas recabadas para acreditar la tipicidad del comportamiento ilícito del que devienen esos fondos, lo que no ocurre siempre, porque siempre la Fiscalía viene con el argumento de que solamente teníamos sospecha de la presunta organización criminal que iba a traficar droga de Panamá a Francia. Así que se logrará, obviamente, incautar la sustancia ilícita. Entonces, ¿hay una inversión de la carga de la prueba? Sí. ¿Pero en qué consiste esa inversión de la carga de la prueba? En que la Fiscalía podrá iniciar una investigación para recabar con medios probatorios que tengan fuerza probatoria mucho más amplia, pero al inicio de la investigación le corresponde al sujeto justificar el dinero de la procedencia ilícita, ¿verdad? En este caso, vamos a la esfera administrativa, que es la Ley 23 del 2015, que adopta las medidas para la prevención del delito de blanqueo de capitales. Yo voy a hablar en general, porque en la parte de medidas de debida diligencia se lo van a encargar mis amigos. Pero, por ejemplo, yo voy a mencionar, por ejemplo, el objeto, el ámbito de aplicación, el fin de la ley, cuáles son las autoridades reguladoras del blanqueo de capitales, claro está, las funciones de las autoridades, podría decirse que también los organismos de supervisión, cuáles son sus funciones primordiales, quiénes son los sujetos financieros obligados, los sujetos financieros no obligados, cuáles son aquellas actividades no financieras y cuáles son aquellas actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión. Y las medidas de debida diligencia y su aplicación en servicios de corresponsabilidad bancaria. Comienzo con el objeto de la ley. El objeto de la ley es adoptar medidas para identificar, evaluar y entender los riesgos de la materia de prevención de blanqueo de capitales y los controles de mitigación que deben adoptar los sujetos de supervisión. Ahora ya vamos a mencionar cuáles son los sujetos de supervisión. El ámbito de aplicación, eso quiere decir a quién se aplica la normativa. Ojo, no solo se aplica la normativa a los sujetos obligados financieros, sino que también a las máximas autoridades reguladoras de prevención y a las autoridades reguladoras que supervisan a los sujetos obligados financieros y no financieros. El ámbito de aplicación es a la Comisión Nacional de Prevención, a la UAF, a los organismos de supervisión y a los sujetos obligados no financieros supervisados por organismos de supervisión. El fin de la ley es establecer controles de mitigación que deben adoptar los sujetos de supervisión. A esto me refiero, que los organismos de supervisión y autoridades de regulación en base al objeto de la ley que mencionamos, ¿y cuál era el objeto? Entender, evaluar e identificar riesgos en la materia regulatoria, ¿verdad? Entonces, se deben establecer mecanismos de recolección, recepción y análisis de información financiera e imponer sanciones por incumplimiento. Son dos funciones: imponer sanciones y establecer mecanismos de recolección, recepción y análisis de información financiera. El fin de la ley, que es lo que el espíritu del legislador quiere establecer, es la prevención. Esa es la palabra clave. ¿Mediante qué? Mediante la supervisión. ¿De qué? De sujetos obligados. Crear una coordinación en materia de prevención. Introducir metodologías encaminadas a un enfoque basado en riesgo. Entiéndase, enfoque basado en riesgo, lo que van a establecer mis amigos. ¿Para qué? Para adoptar medidas frente a la exposición de riesgos identificados y establecer principios y deberes que están obligados los sujetos financieros y fortalecer funciones de prevención y mitigación. Ahora bien, hagamos un esquema. Las autoridades reguladoras son el sistema de coordinación nacional y la Comisión Nacional. O sea, estas dos
Coordinación Nacional y Comisión Nacional son la máxima autoridad reguladora en materia de la aplicación de políticas externas para las medidas de debida diligencia. Y va a estar conformada por el MEF, el Ministerio de la Presidencia, la Superintendencia, la Procuraduría General de la Nación y la Asamblea Nacional, en específicamente la Comisión de Economía y Finanzas y la Unidad de Análisis Financiero. Esas autoridades reguladoras van a tener funciones y voy a mencionar cuáles son las más importantes. Las más importantes para mí es la UAF y la materia legislativa de la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué la UAF? Porque la UAF en primera instancia va a ser el centro de análisis de información financiera relacionada con la materia regulatoria. O sea, va a ser el único centro en el cual va a poder solicitar información financiera de las actividades procedentes de entidades financieras respecto a sus operaciones comerciales y respecto a la naturaleza del negocio del cliente y su perfil transaccional, obviamente y previamente declarado por el mismo cliente bancario. En ese sentido y orden de ideas, ellos tienen que centralizar reportes de operaciones sospechosas. Ellos tienen que recibir informes de operaciones sospechosas. Entiéndase operación sospechosa, aquella operación que no es justificable según la naturaleza del riesgo del negocio y la naturaleza de la operación transaccional efectuada por el cliente producto del producto bancario pactado, ¿verdad? Entiéndase, una apertura de cuenta de ahorros de persona natural en la cual su activo y su frecuencia de dinero es alterada y no es conforme en base a el negocio que establece el cliente y que ha pactado. O sea, me dedico al negocio de la lavandería y en el negocio de la lavandería yo genero 3 millones de dólares y lo fracciono en billetes de $250,000 en depósitos irregulares, en momentos irregulares y en bancos distintos. Son operaciones sospechosas. Y eso se establece mediante un acuerdo de la superintendencia, que es el acuerdo que establece un catálogo de operaciones sospechosas de los clientes bancarios. Ok, entonces, de ahí nace la obligación de los sujetos obligados financieros de reportar esas operaciones. La Comisión Nacional de la Asamblea Legislativa, para mí es muy importante, porque primero, aprueban legislativamente, o sea, esto me refiero a aplicación de ley erga omnes, acerca de las medidas nacionales de riesgo, medidas de mitigación de riesgo, aplicación legislativa a sujetos regulados, un seguimiento al Plan Nacional de Evaluación de Riesgos y establecer políticas de prevención. Es más, se le presenta al Consejo de Gabinete en un periodo específico en base a las actividades financieras que se han recabado en toda la circunscripción que recoja a los sujetos obligados financieros, los sujetos obligados no financieros, que va a ser el centro de recabación de información acoplado de manera privativa por la Intendencia de Regulación y Supervisión de Sujetos No Financieros, y las actividades profesionales que están entabladas para los abogados, los notarios y los contadores públicos autorizados. En ese sentido, los organismos de supervisión, ¿cuáles son? El IPACOP para las cooperativas, la Superintendencia para los bancos, la Superintendencia de Mercado de Valores para las casas de valores, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros para las compañías de seguros y reaseguros, corredores de seguros o corredores reaseguros que sean personas naturales o jurídicas, o ajustadores de seguros o inspectores de averías, agentes de seguros o canales de comercialización, ¿verdad? Pero ese IPACOP, esa superintendencia de bancos, esa intendencia de supervisión, tienen unas funciones que se le aplican para todos.
Y son que primero, que sus sujetos supervisados cuenten con políticas de procedimientos de control interno de prevención, que ellos elaboren manuales de supervisión y prevención de blanqueo, que adopten una medida basada en riesgo de supervisor a supervisado y encima tener acceso a la información financiera de los productos y servicios que ellos brindan. Y obviamente imponer sanciones por incumplimiento y notificar a la UAF de operaciones sospechosas, ¿verdad? Y otra que me llama también la atención es la identificación de los beneficiarios finales en materia de medidas de debida diligencia en fideicomisos. En fideicomisos, ese tema no lo voy a tocar ni tampoco en la estructura corporativa de las sociedades, pero va a resultar muy interesante cómo son las medidas de debida diligencia en cuanto, por ejemplo, la existencia del beneficiario final en el fideicomiso, o por ejemplo, el reconocimiento de la identidad de los representantes legales de la sociedad. Y el capital, y el capital accionista, cómo está conformado y de dónde se originó. Las medidas de debida diligencia, que es lo último que voy a tocar y concluyo, hay que primero hacerlo desde un orden de ideas. ¿Qué es una relación de corresponsalía bancaria? Es una relación contractual entre dos entidades financieras que permite la prestación de servicios de corresponsalía transfronteriza, lo que incluye el movimiento de fondos y acceso a servicios financieros en diferentes monedas. Para Panamá, obviamente, el corresponsal bancario por excelencia son los bancos de Estados Unidos, ¿verdad? Porque de igual forma, el dólar nos resulta de beneficio a nosotros porque nosotros tenemos monedas locales. Pero, por ejemplo, a otros países en los cuales tengan la libra esterlina o tengan el euro, puede hacer de beneficios de que la prestación de servicios de corresponsalía bancaria en cuanto al movimiento de diferentes monedas en jurisdicciones extranjeras pueda ser de beneficio para el banco. O sea, básicamente es la provisión de bienes y servicios de un banco a banco transfronterizo de una jurisdicción extranjera con una moneda local diferente. Entonces, un banco corresponsal sería un banco establecido en una plaza panameña que actúe como mandatario de otro en una plaza diferente, a quien se le encomienda determinadas operaciones de representación de su mandante o banco representado. Ojo, ¿cómo se aplican las medidas de debida diligencia? O sea, ¿se aplican las medidas de debida diligencia a los sujetos obligados financieros? Sí. Pero en sus servicios, ¿qué tipo de servicios? El servicio de corresponsalía bancaria. La aplicación de esas medidas se debe a conocer a las entidades a quienes se les ofrece y recibe el servicio de corresponsalía. O sea, el banco debe conocer con qué entidad está realizando el servicio de corresponsalía. Y lo harán de la siguiente manera. Primero, tienen que reunir información sobre la entidad financiera. ¿Para qué? Para comprobar la naturaleza del negocio y determinar la reputación de la institución y la calidad de su supervisión. Esto me refiero a que la medida de debida diligencia va extendida a saber con quién se está haciendo la relación de banco a banco, ni siquiera de cliente a banco, de banco a banco. Entonces, incluyendo si ha sido objeto o no de una investigación en materia de prevención, o si el país de donde viene está dentro de la lista establecida por el Grupo de Acción Financiera, o si tiene una acción regulatoria severa. La otra es evaluar controles de la entidad financiera sobre la materia. Otra es que el banco rechace una relación de banca corresponsal con bancos sin presencia física, ¿verdad? O sea, un banco que reciba transferencias electrónicas sin tener una institucionalidad física o una estructura física en la jurisdicción. Es más,
que esté prevista o inscrita en el control de licencias generales en materia bancaria por parte de su ente regulador de origen. La otra es validar que la entidad corresponsal permita que sus cuentas sean utilizadas por entidades por presencia física y sin regulador de origen. O sea, identificar primero que si su catálogo de productos bancarios son aplicados mediante una debida diligencia ampliada o reforzada conforme a las políticas de cumplimiento que ellos mismos establezcan, y verificar que tengan un regulador de origen. Y la otra es aplicar medidas de debida diligencia a los servicios de corresponsalía independientemente del negocio jurídico que se trata. Muchas gracias.